Página 1. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa, curso de Entorno Económico y Financiero, parte 4A de 9. Página 2. Instituciones financieras, banca de desarrollo. Página 3. Introducción. Crecimiento económico relacionado con instituciones financieras. Banco de México, Banco Nacional de Crédito Rural, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera. Objetivo: promover y fomentar el desarrollo económico en sectores y regiones con escasez de recursos financieros o en los cuales el mercado ha fallado en atender. Canalizar recursos financieros preferentes para promover actividades económicas prioritarias del país y cumplir con los grandes objetivos de la nación. Atender las necesidades que otras instituciones de crédito no identifican o no tienen interés o capacidad de hacerlo, pero que son indispensables para lograr el bienestar de la sociedad. Página 4. Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco Nacional Hipotecario Urbano y Obras Públicas, Nacional Financiera, Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Obrero de Comercio Industrial, Banco Nacional de Fomento Corporativo, Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, Fondo de Garantía de Operaciones de Crédito Agrícola, Banco Nacional de Ejército y de la Armada, Banco Nacional de Cinematografía, Patronato de Ahorro Nacional, Banco Nacional del Transporte, Fondo de Garantía y Fomento a la Avicultura, Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, Banco Nacional de Agropecuario, Banco Nacional de Crédito Rural. Página 5. Banco Nacional de Crédito Agrícola. Aquí tenemos un pequeño cuadro sinóptico sobre este banco, información relativa, creado por un presidente llamado Calles. Orden interno: reestructurar sistema bancario, reorganizar sector rural. Es desarrollo de la actividad económica. Febrero de 1926, la Ley de Crédito Agrícola. Aplicar los principios eficaces de ordenación a la economía rural. Mejorar la situación del campesino. Marzo de 1926, Banco Nacional de Crédito Agrícola. Proporcionar los fondos necesarios para que los pequeños propietarios cultiven sus tierras a través de un sistema de crédito. Página 6. Banco Nacional de Crédito Agrícola. Ley de Crédito Agrícola. Principios. El crédito requiere de la organización de los usuarios. La garantía del crédito es diferente al comercial. No debe considerarse como gratuito o no redituable, necesita un amplio subsidio gubernamental. La organización del crédito demanda descentralización. Se autoriza a la Secretaría de Agricultura y Fomento fundar bancos agrícolas ejidales en los estados de la República con el fin de facilitar créditos a poseedores de parcelas ejidales que se organizan en cooperativas. Página 7. Banco Nacional de Crédito Agrícola, 1926-1935. Modificaciones legislativas, ajustes necesarios. En 1935 surge la nueva Ley de Crédito Agrícola. De ahí se deriva el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que a su vez convergen en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Página 8. Banco Nacional de Crédito Agrícola. 1955. Revisión necesaria. LGCA, industria en el carácter social del crédito agropecuario, uso
y aprovechamiento como instrumento eficaz de gobierno. Sistematizar la estructura de las dos instituciones en oficina matriz y regionales. Fomentar la canalización de recursos privados a la agricultura. Se creó el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Financiar a bancos particulares que prestaran recursos para actividades agropecuarias mediante operaciones de descuento y garantía. Página 9. Banco Nacional de Crédito Agrícola. 1965. Banco Nacional Agropecuario S.A. Descentralización de crédito. Tercer Banco Nacional. Banco de segundo piso. Tres instituciones. Financiar actividades de producción agropecuaria. En 1975 se unifica la dirección de los bancos. Integración de un nuevo sistema de crédito que sustituye a los tres. Ley General de Crédito Rural. Se incluyó a fusión de los tres bancos agrícolas, rural y ejidal, en el sistema Banrural. Página 10. Banco Nacional de Crédito Agrícola. Ley General de Crédito Rural. Motivos: necesidad de renovar estructuras sociales y económicas, urgencias de apoyar al sector rural. Su rezago ocasiona desempleo y subempleo, su baja productividad, mercados restringidos, bajos niveles de vida del campesino, apoyo al campo es política primaria del gobierno. Sistema Nacional de Crédito Rural, Banco Nacional de Crédito Rural. 12 bancos regionales, Fondo Nacional de Fomento, Fondo Nacional de Descuento, Financiera Nacional de Fomento Ejidal e Industria Rural. Página 11. Banco Nacional de Crédito Agrícola. Modificaciones de la ley. Se amplió la definición de crédito extensión, consumo familiar, evitar intermediaciones innecesarias, beneficio a productores y consumidores, introducción de mejoras tecnologías, fomento de investigación tecnológica en el sector. 1982. Austeridad presupuestal se retira con ASUPO. Procampo sistema de apoyos directos al consumidor. 1992. Se abroga la Ley General de Crédito Rural. Instituciones en liquidación, solo recuperación de cartera. Banrural ya no cuenta con presupuesto. Página 12. Banco de México. Página 13. Antecedentes. Gran Banco del Imperio Mexicano, 1822. Después se derivó en el Banco Único de Emisión. Luego en 1920 Sociedad de las Naciones. Para 1925 Banco de México, 1 de septiembre de 1925. Después la Ley Calles, el 25 de julio de 1931. Y por último se eliminan las operaciones con el público en 1932. Página 14. Fundamento legal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28, párrafo sexto y séptimo. El Estado tendrá un banco central. No constituye monopolio. Regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros. Designación de directivos será por el Presidente de la República. Página 15. Marco jurídico. Artículo 1 de la Ley del Banco de México. El Banco Central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México. Página 16. Objeto social. Artículo 2 de la Ley del Banco de México. Proveer a la economía del país de moneda nacional. Promover el sano desarrollo del sistema financiero.
Página 17. Funciones. Artículo 3 de la Ley del Banco de México. Fracción 1. Regular la emisión y circulación de la moneda. Fracción 2. Operar con las instituciones de crédito como banca de reserva y acreditante de última instancia. Fracción 3. Prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. Fracción 4. Fungir como asesor del gobierno federal. Fracción 5. Participar como organismos de cooperación financiera internacional. Fracción 6. Operar con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Página 18. Banobras, 1933, con el nombre de Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas S.A. 1986. Pasa a ser Sociedad Nacional de Crédito, en donde se especifica que sus principales atribuciones son la promoción y el financiamiento de las actividades prioritarias que realicen los gobiernos federal, estatales y municipales. Página 19. Banobras. Actualmente su misión es financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos con rentabilidad socioeconómica y financiera para promover el desarrollo del país. Página 20. Banobras. La mayoría de sus productos tiene como objetivo fortalecer la tarea de los municipios, tales como servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, infraestructura vial, transporte público, infraestructura carretera, infraestructura básica, imagen urbana, entre otros. Banobras. En la modernización administrativa llama la atención el programa denominado Valor Agregado Económico, EVA, que permite identificar aquellas direcciones y colaboradores que generan mayor valor agregado. De esta forma se trata de hacer más eficiente la institución y bajar así los costos. Banobras, página 22. Como lo señala su director Luis Pasos, para impedir la desaparición de la banca de desarrollo, se necesitan proyectos de obra pública autofinanciables que se capitalicen con cuotas de agua y peajes, ya que el reto es evitar solicitar recursos fiscales de una forma metódica y cotidiana para trabajar. Página 23. Banobras. Principales clientes. El gobierno federal y sus entidades, organismos y empresas. Los gobiernos de DF de los estados y municipios, organismos y empresas paraestatales y paramunicipales. El sector privado bajo programas especiales promovidos por el gobierno. Página 24. Sustento jurídico. Ley de Instituciones de Crédito del 18 de julio de 1990. Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos del 20 de enero de 1986. Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, del 23 de diciembre de 1996. Página 25. Banobras. Administración. De acuerdo a su ley orgánica, es a través de un Consejo Directivo y Dirección General, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Directivo y Director General y funcionarios designados en la Dirección General. Página 26. Banobras. Financiamiento para Veracruz. En los últimos 15 años, Banobras ha participado en importantes obras, tales como la construcción de colectores sanitarios en las ciudades de Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, además del corredor industrial del Alto Río Blanco, así como los bulevares de las ciudades de Tuxpan, Poza Rica y Coatzacoalcos. A esto se le suman el Palacio Legislativo, el Museo de Ciencia y Tecnología, la planta potabilizadora de la ciudad de Jalapa y el acuario en el puerto de Veracruz.
Página 27. Banobras. El caso de Campeche. Al respecto, la institución apoyó técnica y financieramente al municipio de Campeche para la elaboración del programa parcial de conservación y mejoramiento del centro histórico y barrios tradicionales de la ciudad de Campeche. Los resultados del programa parcial permitieron al municipio de Campeche conocer las acciones que debe emprender para el rescate del centro histórico, los montos de inversión aproximados y solicitar financiamiento para la ejecución de las diversas acciones que se desprenden del estudio. Página 28. Banobras. Banco de Desarrollo. La imagen para proyectar Banobras a sus clientes se deriva del hecho de que es más que un banco, es un banco de desarrollo. Ello quiere decir que el negocio de Banobras no es solo la colocación de crédito como puede serlo para cualquier otro banco. Su negocio también es promover el desarrollo en un sector muy específico, la infraestructura y los servicios públicos. Página 29. Es un banco de desarrollo que dirige su atención a la industria, el comercio y los servicios. Página 30. Antecedentes. Surge en 1934, en plena época de la construcción del México posrevolucionario, teniendo dos propósitos fundamentales. 1. Movilizar e reintegrar a la economía privada tanto los bienes inmuebles que se adjudicó el Estado durante la Revolución como los bienes que por normatividad no podían formar parte del patrimonio de los bancos de depósito. 2. Estimular y encauzar la inversión de capitales hacia las actividades productivas, así como a operaciones bursátiles para fomentar el desarrollo del mercado nacional de valores. Página 31. En 1937 inicia la colocación de los primeros títulos de deuda pública en el mercado de valores, como parte de un proceso de rehabilitación de los valores gubernamentales. Durante este periodo se convirtió en el instrumento central para financiar el desarrollo de la infraestructura económica de México. Página 32. Hacia 1940 se dota a Nafinsa de una nueva ley orgánica que la define como banca de fomento con el objetivo de movilizar masivamente el ahorro hacia la promoción de la inversión productiva, otorgándole facultades para promover, crear y auxiliar financieramente a empresas prioritarias, formar un mercado nacional de valores y actuar como agente financiero del grupo del gobierno federal. En 1989 se convierte en una banca de segundo piso, con el objeto de aprovechar la infraestructura de la banca comercial y llegar a un número mayor de empresas, impulsando la participación de otros intermediarios financieros no bancarios, tales como uniones de crédito, empresas de factoraje, arrendadoras financieras, etc. Nacional Financiera tiene como objetivo fundamental coadyuvar a la preservación de la planta productiva, impulsando la realización de proyectos de inversión viables a través de las siguientes líneas de acción. Página 34. Facilitar el acceso al financiamiento a empresas micro, pequeñas y medianas. Dar prioridad al desarrollo de la industria manufacturera. Apoyar proyectos de grandes empresas que favorezcan la articulación de cadenas productivas. Brindar asesoría, capacitación y asistencia técnica. Desarrollar actividades de ingeniería financiera y banca de inversión que permitan el acceso de las empresas al mercado de valores. Fomentar alianzas estratégicas. Página 35. Bancomex, Banco Nacional de Comercio Exterior. Página 36. Institución financiera creada en junio de 1937. Brinda apoyo para el fomento de las exportaciones. Programas que proporcionan la logística necesaria para exportar, de información, asesoría y capacitación. Se orienta a
impulsar el comercio exterior de México, fomentar la competitividad internacional de las empresas, impulsar la atracción de la inversión extranjera y realizar coinversiones con empresas y organismos de otras naciones. Página 37. Misión de Bancomext. Impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas, incrementar su participación en los mercados globales, ofreciendo soluciones integrales que fortalezcan su competitividad y fomenten la inversión a través del acceso al financiamiento y otros servicios financieros y promocionales. Visión relacionada a ser considerado por las autoridades y las empresas como instrumento eficaz para apoyar a los exportadores, a las pymes, a la sustitución de importaciones y en la promoción de la inversión nacional y extranjera. Bueno, tampoco. Página 38. Bancomext dirige sus actividades de crédito, de servicios financieros y de promoción comercial a diversos clientes: empresas exportadoras de manera directa, empresas proveedoras de insumos y partes para empresas exportadoras, personas físicas con actividad empresarial relacionadas con el comercio exterior, empresas relacionadas con la sustitución eficiente de importaciones, a través de centros Bancomext en México, en 31 estados y el Distrito Federal, y consejería y módulos comerciales en el extranjero. Página 39. Aquí tenemos un esquema referente a la solución integral Bancomext, en la que se incluye el crédito, garantías y avales, capacitación y asistencia técnica, ferias, eventos y promoción internacional, otros productos y servicios financieros, seguros, operaciones financieras en línea e información y asesoría. Con ello obtenemos una combinación de servicios de acuerdo a las necesidades del exportador, se refuerzan las sinergias y se incrementa la probabilidad de éxito, exportar con menor costo, tiempo y riesgo. Página 40. Cuenta con 111.197 clientes en las 17 principales líneas de negocios. El mayor número de clientes de los productos y servicios financieros es en compra-venta de divisas, 1.117, y en crédito de primer piso, 976. Los productos y servicios promocionales que cuentan con mayor número de clientes son: revista de negocios, 4.665, capacitación, 2.270, eventos internacionales, 1.179, Exportanet, 1408, y revista de comercio exterior, 1591. Página 41. Bancomext, segmentación del mercado. Tenemos dos áreas: crédito y servicios financieros, y otra que es servicios promocionales. En crédito y servicios financieros tenemos exportación directa, exportaciones indirectas, importación de bienes de capital e insumos, sustitución de importaciones y gobierno. En servicios promocionales tenemos exportación directas, exportaciones indirectas, promoción de inversión extranjera en México, mexicana en el exterior, fomento de cultura de exportación, universidades a los jóvenes. Página 42. Y vemos una gráfica referente a crédito directo de la banca de desarrollo en moneda extranjera a empresas y particulares con actividad empresarial de 1996 a 2002, saldos en millones de dólares. Y ahí tenemos cómo se comporta. Tenemos que el saldo de crédito directo en moneda extranjera de la banca de desarrollo pasó de 3.034
millones de dólares en diciembre de 2001 a 3.236 millones de dólares en octubre de 2002. Página 43. Aquí podemos ver otra gráfica referente a la participación del Bancomext en el crédito al comercio exterior y cómo va creciendo con el tiempo. De diciembre del 1996 a diciembre del 2002. Tenemos la línea roja, simboliza la cartera de crédito del sector privado de primer piso, y las barras lilas, la participación del Bancomext en el financiamiento al comercio exterior, que se guardan una relación directamente proporcional de acuerdo a la gráfica. Página 44. Tenemos otra gráfica de comercio exterior del Bancomext, en la cual vemos una relación de millones de dólares de 1998 a 2002, cómo empezó a crecer en 1998 hasta el 2000, y del 2000 al 2001 bajó un poco y se mantuvo hasta el 2002. Página 45, millones de dólares. Concepto. Y bueno, en esta página tenemos una tabla con datos referentes a la gráfica anterior, en la cual se contemplan los años de 2000 al 2002 y los conceptos de exportaciones petroleras y no petroleras. Entre las no petroleras tenemos las agropecuarias, las extractivas, las manufactureras, de maquiladoras y no maquiladoras, y los correspondientes montos que se pueden apreciar en la tabla. Página 46. Líneas de acción 2003-2006. Proporcionar productos y servicios financieros y de promoción comercial con alto valor agregado, incrementando su participación en el mercado. 2. Incrementar los ingresos netos financieros y promocionales y optimizar el gasto corriente y de inversión. 3. Obtener recursos fiscales para ampliar la oferta de servicios financieros y promocionales. 4. Identificar y promover oportunidades de negocio para que las pymes se incorporen a la cadena de exportación. 5. Proporcionar productos y servicios para incrementar la realización de proyectos de inversión extranjera en México y de inversión mexicana en el extranjero. 6. Aumentar la complementación con otras instituciones públicas y privadas para ampliar la oferta de servicios al sector exportador. 7. Promover que las grandes empresas exportadoras asimilen en sus procesos de producción a proveedores nacionales. 8. Eliminar productos y servicios de nula o baja rentabilidad. 9. Desarrollar nuevos productos y servicios y adecuar los existentes a las necesidades de los clientes para incrementar su nivel de satisfacción y aumentar la sustentabilidad del banco. 10. Mejorar los procesos de sustantivos permanentemente para hacer más eficiente su desempeño. 11. Desarrollar las competencias del personal con un enfoque de alto desempeño del servicio al cliente. 12. Impulsar la evaluación y desempeño institucional con base en resultados. 13. Utilizar las tecnologías de información y comunicación adecuada para soportar la entrega oportuna y confiable de productos y servicios al cliente. 14. Identificar, medir,
dar seguimiento y control a los riesgos derivados de la actividad financiera del banco para adecuada toma de decisiones que contribuya a la sustentabilidad. 15. Instrumentar el modelo de dirección para calidad para transformar a la institución en un organismo de clase mundial. Página 47. Bancomex, Código de Ética del Gobierno Federal. Bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto. Página 48. Aquí tenemos otra vez el esquemita de solución integral Bancomex, que incluye crédito, garantías y avales, capacitación y asistencia técnica, ferias, eventos y promoción integral, otros productos y servicios financieros, seguros, operaciones financieras en línea, información y asesoría. Página 49. En relación a la capacitación tenemos libro guía básica del exportador, 11ª edición, la cual contiene los siguientes capítulos. Capítulo 1, información básica. Capítulo 2, documentos y trámites de exportación. Capítulo 3, apoyos gubernamentales para las exportaciones. Capítulo 4, regulaciones arancelarias. Capítulo 5, regulaciones no arancelarias. Capítulo 6, términos de negociación internacional. Capítulo 7, formas de pago internacional. Capítulo 8, contratos internacionales y solución de controversias. Capítulo 9, apoyos tecnológicos para la exportación. Capítulo 10, apoyos financieros al exportador. Apéndices, cursos y diplomados diversos en México. Página 50. Conclusiones. Crecimiento asociado con instituciones financieras públicas. Objetivo: fomentar el desarrollo económico. Están donde falla el mercado, no son redituables en corto plazo, riesgos elevados, montos de capital son altos. Años 30, base del crecimiento e industrialización, 3 etapas. Reconstrucción material después de la revolución. Fueron promotores durante la sustitución de importaciones y desarrollo hacia adentro. Globalización. La banca de desarrollo ha perdido la importancia que tenía en los años 1970. Reforma fiscal integral. La propuesta de El Barzón. Mayor equidad y recaudación. Eliminación de regímenes especiales. Consolidación fiscal. Página 52. Simplificado, transportistas, agroindustrias, cooperativas, sin descuidar el principio de no hay que tratar igual a los desiguales. Gravar las ganancias en la bolsa de valores, cuando estos opten por salirse del mercado. Gravar las ganancias derivadas de los pagarés FOBAPROA, IPAV. Página 53. Etiquetación de impuesto. Esto significa que el impuesto deberá de tener un destino determinado, no nos vayan a salir que lo quieren para pagar el capital de los pagarés FOBAPROA, IPAV. Página 54. Mejora de los procedimientos de fiscalización y reducción de la evasión, mediante la simplificación y transparencia administrativa. Modificación del régimen fiscal de Pemex. Se debe garantizar que la totalidad de la renta petrolera se destine a inversión productiva. Página 55. 3. En representación de su grupo parlamentario, el DIP. Fauzi Hamdan Ahmad, PAN-RP, cuarta, leyó una proposición con punto de acuerdo por el que se aprueba que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda entregue a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados la lista completa de las operaciones clasificadas como reportables en la ejecución del Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del FOBAPROA, en el saneamiento de las instituciones financieras 1995 a 1998. Página 56. Para que ésta, a su vez, la haga del conocimiento de todos los legisladores. Se puntualizó en la propuesta, turnada por la mesa directiva a la Junta de Coordinación Política,
que la entrega de la lista nominal se hace con salvedad de que esta Cámara de Diputados no califica que dichas operaciones reportable se encuentren viciadas de ilegalidad o ilicitud. Página 57. Toda vez que esto es facultad exclusiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 y 7 transitorios de la propia ley del IPAV, además de que corresponde a dicha entidad descentralizada ejercer las acciones legales que procedan conforme a derecho. Página 58. Finalmente, se resaltó que esta Cámara no prejuzga sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones calificadas como reportables y, por ende, queda a juicio y responsabilidad personal de los señores diputados si revelan o no al público en general dicha información. Página 59. México. El atentado a la naciente democracia. Por Julio Pomar ***. Pero insistimos, no se trata tanto de un golpe contra Andrés Manuel López Obrador, que lo es y muy sensible, sino de un atentado contra el derecho al voto libre de los mexicanos, tanto más grave por cuanto se da en el pretexto de que es un acto de defensa y cumplimiento de la legalidad, cuyas argumentaciones en ese sentido son más que discutibles. Página 60. Son deleznables jurídicamente hablando, y deberían provocarles vergüenza a los instructores panistas y priistas, así como a todos cuantos han hecho mofa de la democracia mexicana anticipadamente a las elecciones presidenciales en el 2006. Página 61. Por añadidura, ese manoseado espíritu de legalidad no se manifestó nunca cuando el Fobaproa, o robo del siglo XX, o cuando el Pemesgate, o cuando los amigos de Fox fueron denunciados por priistas de haber traído capitales extranjeros a apoyar la candidatura del guanajuatense para la presidencia, en un acto, este sí, absolutamente ilegal y totalmente condenable desde el punto de vista ético. Página 62. Con este resultado es evidente que se cierra la pinza de las diversas complicidades en que se han visto envueltos en los últimos lustros los panistas y los priistas, como siempre, con algunas notables excepciones que no modifican el resultado neto de este análisis, ya que añadidamente no es de esperarse que voten en conciencia el jueves entrante, sino con la mayoría desaforante que ya se perfila en el horizonte. Página 63. El Fobaproa, o robo del siglo XX, está, casi seguramente, en el eje de esa complicidad de hoy, como lo estuvo en diciembre de 1994. Y de seguro comienza desde que López Obrador anuncia en un libro notable por su rigor analítico, que debe revisarse el Fobaproa, o robo del siglo XX, y la lógica implica que, de llegar a la presidencia de la República, lo instrumentaría desde el poder. Página 64. Crónica Legislativa presenta un resumen puntual cómo se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa. Instrumentos de contingencia para enfrentar crisis financieras le antecedieron y por qué y en qué puntos este se ha prestado a discusión. Página 65. 1 de septiembre de 1982. Nacionalización de la banca. Tras la devaluación del peso, 26 a 47 pesos por dólar, ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional, el gobierno de José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. Página 66. La Federación tuvo que desembolsar 3 billones de pesos, viejos, para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25.000 millones de dólares. Página 67. 1983 Ficorca. Creación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario, Ficorca. En el marco de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva. Dichos recursos sirvieron para crear el Ficorca, fondo que se empleó para salvar de la quiebra a 20 grandes empresas al asumir pasivos por 12.000 millones de dólares mediante garantías del Banco de México, proceso 1131. Comenzó la privatización de empresas paraestatales. Página 68.
1987 Crack de la Bolsa Mexicana de Valores. Crack de la Bolsa Mexicana de Valores. Luego de la nacionalización de los bancos, se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían posteriormente los bancos durante la reprivatización. Página 69. Para atraer capitales, el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en la bolsa a costa de la deuda pública interna y de que la inversión se convirtiera en especulativa. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar. Página 70. 1990 FOBAPROA. Creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituye el FOBAPROA, un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios. Página 71. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el FOBAPROA serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. Página 72. 1991 Reprivatización de la banca. Reprivatización de la banca. En el marco de la desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos. De acuerdo con el texto La Política Económica en México, 1950 a 1994, de los 61.600 millones de pesos obtenidos por la venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio salinista, 37.800 millones de pesos provinieron de la venta de bancos. Página 73. Diciembre 1994 Crisis económica de 1994 a 1995. Tras 6 años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el mercado de valores. Página 74. La combinación de estos factores con diversos acontecimientos políticos provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas de interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito. Los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero. Página 75. 1995 Aplicación del FOBAPROA. A finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva. Página 76. Por lo que el gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552.000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las 2/3 partes del presupuesto de egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. Página 77. Enero 1995 Procapte se creó el programa de capitalización temporal, Procapte, mientras culminaban las operaciones para que el FOBAPROA absorbiera la cartera vencida a los bancos. El gobierno federal recurrió a la creación del Procapte, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Página 78. Adicionalmente, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión, UDIs.
Según la propia reglamentación del FOBAPROA, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos. Página 79. 1996 UCABE. Creación de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, UCABE. A consecuencia de la crisis de 1994 a 1995, muchas empresas se vieron imposibilitadas de pagar sus deudas, por lo que reestructuraron sus débitos a través de la UCABE, que funcionó con recursos fiscales a instancia de la Secretaría de Hacienda. Acorde con datos de la propia dependencia, el UCABE sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de $9.700 millones. Página 80. Marzo 1998. Iniciativas presidenciales. El Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión un paquete de 4 iniciativas para crear un marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a la actividad crediticia y facilitar la capitalización de los bancos. Página 81. Por tanto, con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito, FOGADE, instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos. Página 82. Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, FAMEVAL, adquirieran como resultado de la crisis. Página 83. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al FOBAPROA fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a $552.000 millones. Las iniciativas presidenciales no prosperarán hasta que los legisladores obtengan el resultado de las auditorías y emitan un veredicto. Página 84. Las iniciativas son: A. Decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. B. Decreto que reforma la Ley del Banco de México. C. Decreto por el que se adiciona la Ley del Banco de México, se expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se reforman las leyes para regular las agrupaciones financieras, de instituciones de crédito, general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, del mercado de valores. Página 85. Y de sociedades de inversión, y de decreto por el que se expiden la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión de Recuperación de Bienes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Banco de México, de instituciones de crédito, del mercado de valores, para regular las agrupaciones financieras y general de deuda pública. Página 86. Julio 1998. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público accede a que el Congreso analice las operaciones realizadas en el FOBAPROA, mientras los legisladores acuerdan citar a altos funcionarios y exfuncionarios públicos, empresarios y banqueros para esclarecer supuestos fraudes antes y durante el rescate bancario. Con el documento FOBAPROA, el gran atentado contra la economía. Página 87. Alternativas para impedirlo. El Partido de la Revolución Democrática reafirma su negativa a convertir en deuda pública los pasivos del FOBAPROA, exige castigo a funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos, apoyar solo a pequeños y medianos ahorradores, restringir inversión extranjera y fijar un mecanismo permanente de supervisión a los bancos. Página 88. 4 de agosto de 1998. La lista del PRD. El PRD divulga una lista con los nombres de los principales beneficiarios del FOBAPROA ante acusaciones de violación al secreto bancario por parte de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y la Secretaría de Gobernación. El presidente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es inconstitucional que se pretenda transformar en deuda pública los débitos de empresarios y banqueros. Página 89.
20 de agosto de 1998 Propuesta del PAN. Con la certeza de que la crisis bancaria de 1994, además de obedecer a factores externos a la economía mexicana, se debió a la ineficacia y corrupción en la administración de los bancos, el PAN lanzó su propuesta para solucionar el tema del FOBAPROA. Con el documento Propuestas de Solución Integral a la Crisis Bancaria, el PAN propuso la creación de un instituto para el seguro de depósitos bancarios. Página 90. Organismo supervisado por el Congreso para respaldar el dinero de los ahorradores, para recuperar los activos en poder del FOBAPROA. De igual forma, avaló la práctica de una auditoría del fondo para detectar posibles irregularidades durante el rescate bancario, privilegiar la protección de pequeños y medianos ahorradores, maximizar la cobranza de cartera vencida en poder del fondo y castigar a aquellos funcionarios que hicieron mal uso de la administración de las instituciones de crédito. Página 91. 28 de agosto de 1998. La propuesta del PRI. Que la deuda pública del FOBAPROA se reduzca 30%, que los bancos asuman el porcentaje de riesgo al que se comprometieron en la compra de cartera, descuento de hasta 45% para deudores hipotecarios y de hasta 60% a productores pesqueros y agropecuarios, reducir hasta en 45% las deudas de pequeñas y medianas empresas y luz verde a la auditoría al rescate financiero por parte de la Cámara de Diputados. Página 92. Estas son las alternativas sugeridas por el tricolor, que incluyen una exigencia para que los delincuentes de cuello blanco no tengan derecho a la libertad bajo fianza y crear un instrumento más riguroso de supervisión bancaria para evitar sucesivas crisis financieras. Página 93. 14 de septiembre de 1998. Acuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo para reformar el sistema financiero. Al cumplirse 6 meses de que el presidente Ernesto Zedillo enviara al Congreso el paquete de iniciativas de ley para reestructurar el sistema bancario, lapso en el cual el debate parlamentario estuvo suspendido por iniciativa de los partidos de oposición. Página 94. Quienes consideraron pertinente esclarecer previamente las operaciones del FOBAPROA, los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PRI, PT y PBEM acordaron junto con los secretarios de Hacienda y Gobernación firmar un acuerdo marco para sacar adelante las propuestas presidenciales. Página 95. El documento contempla crear mecanismos de supervisión más eficientes sobre la actividad crediticia, estudiar la legalidad de las operaciones del FOBAPROA, establecer un marco jurídico para evitar nuevas crisis financieras, castigar a quienes se hayan beneficiado o hayan permitido alguna ilegalidad en las operaciones del salvamento bancario, abatir costos del quebranto financiero, apoyar a pequeños y medianos deudores y buscar la mayor equidad en la distribución de los costos del rescate. Página 96. Equilibrio económico general en México desde 1982 a la fecha. A través del tiempo México ha tenido que poner orden económico, y esto debido a que somos un país en el cual necesitamos subsistir como en otros países. Sin embargo, es curioso pero al mismo tiempo triste, que el modelo neoliberal que intentó adoptar nuestro país, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, hasta la fecha, ha traído grandes crisis al país. Página 97. El neoliberalismo, que por sus características estructurales, basado en la libre empresa, en el comercio y la apertura demasiado precipitada a las exportaciones, nos ha llevado a un proceso de empobrecimiento creciente a la clase media, quienes según estudios del Banco Mundial en Washington anteriormente era una de las más relevantes de Latinoamérica. Página 98. Cabe decir que los programas de ajuste estructural y estabilización económica apegados a las recetas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional, sintetizadas en el Washington Consensus, y aplicados con ejemplar perseverancia desde 1983 hasta el presente significaron un viraje radical en la estrategia económica sobre la cual se había fincado el desarrollo mexicano durante los 50 años previos. Página 99. Todos los gobiernos anteriores que estuvieron han dicho, que el no intervenir y la dependencia a EU, eran parte significante de nuestra política con el exterior. Sin embargo, las condiciones internacionales cambiaron y por tanto México tuvo la necesidad de pensar en cambiar sus planes,
para hacernos ver que en el inicio de este siglo XXI implica las relaciones internacionales como un reto no tanto como un peligro, sino como una oportunidad. Página 100. Pero aquí cabría preguntarnos, ¿oportunidad de qué? Tal vez se refieran a la oportunidad que las empresas transnacionales han tenido estos últimos 15 años. No obstante, es bueno aclarar que las nuevas oportunidades y los cambios, surgieron porque se originaron tres circunstancias. Página 4 romano. Contenido página. Instituciones financieras, 1. Banco Nacional de Crédito Agrícola, 5. Banco de México, 12. Banobras, 18. Banco Nacional de Comercio Exterior, 35. Etiquetación de impuestos, 53. El atentado a la naciente democracia, 59. Crisis económica de diciembre de 1994, 73.